vamos a empezar con una... hablando sobre algo que no tiene nada que ver con la patología, ¿sí? Em, la gran mayoría de ustedes, alumnos y de quien después vea este video a través de YouTube, estoy seguro que la gran mayoría, no puedo decir que todos, porque pues hay quienes no les gustan los animales de compañía, pero la gran mayoría va a tener una mascota, ¿sí? Por lo menos una mascota ahí en su hogar. Entonces, cuando ustedes deciden tener una mascota y deciden adoptar o asumir esa responsabilidad de tener una mascota, la gran mayoría de ustedes van a optar por una mascota que la vamos a llamar más convencional, ¿sí? Lo que cae más en lo común. Pues lo más común pues son los perros o los gatos, ¿sí? Yo por ejemplo aquí en mi casa tengo ambos, ¿sí? 2 perros y 4 gatitos. Y ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? No es simplemente, obviamente, en ocasiones puede ser por seguir una tendencia, pero no es solamente por esto. Sí, el conocimiento que se ha transmitido a lo largo de muchos años nos ha dicho o nos ha enseñado como especie a los humanos que estos son pues animales de compañía pues aceptables o buenos, sí, son cariñosos, son excelentes animales de compañía. Aunque a veces el comportamiento que pueden llegar a tener nos puede llegar a sorprender, las travesuras que hacen y demás, pero es muy poco probable que nosotros nos decidamos por una mascota menos convencional, ¿sí? Como este aligator que se llama Wally, que es un aligator de compañía, ahí vive en Estados Unidos y bueno, este no es una mascota convencional. ¿Por qué? Porque la evolución y el conocimiento que nos hemos transmitido a través de múltiples generaciones nos ha enseñado que este tipo de animales son animales salvajes y que no son aptos en la gran mayoría de las ocasiones para ser animales de compañía. Entonces, todo esto se lo debemos, esta capacidad de reconocer a estas criaturitas, se la debemos a nuestra capacidad que tenemos, déjenme ver qué pasó con la música, a nuestra capacidad que tenemos para reconocer patrones, ¿sí? Para reconocer patrones, eh, eh, para reconocer patrones, pues en nuestro ambiente y demás, ¿sí? El ya muy conocido por la gran mayoría de ustedes eh, han, se han topado con el concepto de lo que es la pareidolia. A lo mejor no muchos lo conocen como tal, como concepto, pero yo estoy seguro que todos han vivido lo que es la pareidolia. Es esa tendencia que tenemos nosotros a observar figuras conocidas, principalmente rostros, en donde no lo hay, ¿sí? En un relieve, en la pared, en una corteza de un árbol, etcétera. ¿Por qué? Porque bueno, esto nos da una ventaja evolutiva, ¿sí? Nosotros escuchamos, imagínense que estamos pues, en la etapa de la prehistoria, escuchábamos que se movió un arbusto y nuestro cerebro nos decía que había un depredador ahí, entonces huíamos del lugar. No estábamos seguros de que pasaba eso. Si realmente no había un depredador ahí, pues no estábamos huyendo de nada. Pero si había un depredador y no tuviéramos esa capacidad nosotros de responder ante ese estímulo, bueno, pues no hubiéramos prosperado como especie. Entonces nuestra especie, sí, los seres humanos tenemos una gran capacidad de reconocimiento de patrones y esto nos ha permitido pues avanzar enormemente en muchas ramas del conocimiento, sí, de la ciencia y de las artes y demás. Entonces, esta capacidad de reconocer patrones, pues es vital para la labor, no nada más del patólogo, obviamente la utilizamos nosotros en nuestro día a día, pero para el médico en general, ¿sí? Si ustedes ven un cuadro clínico que incluye dolor abdominal, que empieza en epigastrio, después se va desplazando a hipogastrio y se localiza en fosa ilíaca derecha, que se combina con datos clínicos de fiebre, náuseas, vómitos, eh, ven al paciente en una posición que le decimos en gatillo, o sea, doblado sobre el abdomen, que no tolera la presión en la fosa ilíaca derecha, algunas maniobras como la percusión de los talones, etcétera. Bueno, todo esto lo vamos a integrar en un patrón que se llama apendicitis aguda, ¿sí? Y con eso vamos a hacer un diagnóstico clínico. Después, si hacemos un estudio de imagen buscando niveles de hidroaéreos ahí en la cavidad abdominal que nos sugieran que está habiendo un proceso de
exudación o un proceso inflamativo, perdón, inflamatorio ahí en el abdomen, bueno, con esto corroboramos, con ese patrón que veamos en los estudios de imagen vamos a corroborar nuestro diagnóstico. Entonces, el reconocimiento de patrones lo utilizamos en prácticamente todas las ramas de la medicina y es vital para el estudio de la anatomía patológica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar todo el tiempo ahí en el laboratorio reconociendo patrones, ¿sí? Y este reconocimiento de patrones nos va a permitir encasillar a las enfermedades o lesiones. Es muy común que también les digamos lesiones ahí en el día a día del laboratorio que estemos estudiando. Los vamos a clasificar en 4 tipos principales, ¿sí? Y son justamente los que estamos viendo aquí en la pantalla. Lesiones neoplásicas, que a eso nos referimos cuando hablamos de tumores, que pueden ser benignos o malignos. Ahí también entra el reconocimiento de patrones para saber qué estamos viendo, si un tumor es benigno o un tumor es maligno. Enfermedades inflamatorias, enfermedades infecciosas y finalmente enfermedades o lesiones degenerativas. Estos son los 4 principales tipos de lesión o de enfermedad que vamos a diagnosticar nosotros ahí en patología, y prácticamente todas las entidades patológicas a las que nos enfrentemos van a poder ser encasilladas en alguna de estas 4 categorías. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, observando, analizando los puntos clave que nos ayuden a identificar cada una de las lesiones que estemos viendo. ¿Y de dónde vamos a obtener esa información? Bueno, de lo que ven nuestros ojos, y así directamente, sin ningún aparato como el microscopio, y también de lo que vemos al microscopio, o sea, a través del microscopio. Entonces, de lo que vemos macroscópicamente, sería lo que vemos a simple vista, y de lo que vemos en el microscopio, o lo que le llamamos nosotros descripción microscópica. Entonces vamos a valernos de estas 2 herramientas, la descripción macroscópica y la descripción microscópica, para empezar a integrar un diagnóstico ahí en el laboratorio de patología. Una descripción macroscópica entonces es una descripción o una narración así corta de lo que estamos viendo nosotros a simple vista, ¿sí? Sin ningún otro aparato. A lo mejor pues podemos utilizar, no sé, una lupa o algo así si nos cuesta ver detalles finos, pero no utilizando el microscopio. Esto es lo que vamos a ver entonces a simple vista ahí en nuestra mesa de trabajo cuando estamos trabajando las piezas quirúrgicas. Se puede aplicar también a otro tipo de estudios. Por ejemplo, cuando hacemos citologías de líquidos, pues vamos a describir las características de estos líquidos, ¿sí? Que si es un líquido ceroso, cerohemático, si está turbio. Cuando se estudian, por ejemplo, o sea, es un frotis de sedimento de orina, que si tiene aspecto traslúcido, o si está turbia, si tiene sedimento grueso como arenillas cuando los pacientes tienen cristaluria, etcétera. Y todo esto también, pues obviamente, se va a aplicar a la descripción de las piezas quirúrgicas, ¿sí? Cuando hablamos de biopsias pequeñitas, como biopsias gástricas o cualquier otra biopsia de tubo digestivo, la descripción realmente es muy breve y solamente pues nos sirve en la mayoría de las ocasiones para describir cuántos fragmentos llegaron, y que no haya duda de que si nosotros estamos viendo 2 fragmentos en las laminillas, porque llegaron 2 fragmentos ahí en el frasquito con formol. Pero pues hay algunas descripciones que pueden ayudarnos, incluso cuando hablamos de fragmentos muy pequeñitos de tejido. Por ejemplo, cuando mencionamos que un fragmento de tejido tiene consistencia friable, es decir, que es muy quebradizo o que se desbarata fácilmente, eso puede estarse refiriendo a un tumor maligno. Y si nosotros después diagnosticamos eso al microscopio, bueno, va a encajar una descripción con la otra. Entonces, no hay como tal una normativa estricta para hacer una descripción macroscópica. No hay consensos que sean aceptados mundialmente. Sí, hay pues descripciones que están más difundidas, sobre todo en la literatura. Entonces es a las que siempre nos apegamos o tratamos de apegarnos. Cuando estamos describiendo, por ejemplo, algún tumor de un órgano determinado, de riñón, de testículo, de estómago, de colon, si nosotros ya conocemos el diagnóstico porque ya lo vimos en el microscopio, ya sabemos que estamos viendo un adenocarcinoma de colon a lo mejor, bueno, vamos a tratar de describir los hallazgos que vimos en su momento de explorar la pieza
en el orden y con las descripciones más o menos parecidas a lo que vimos en el libro para mantenernos pues constantes en nuestras descripciones y no estar variando tanto y no estar metiendo términos que a lo mejor no son tan correctos de utilizar. Una buena descripción macroscópica, aunque no tiene reglas como tales estrictas para su redacción, debe tener ciertas características. Debe ser concisa, no debe ser muy grande. Debe tener todas las características físicas del espécimen, su tamaño, su forma, en ocasiones el peso, cuando hablamos de vísceras sólidas, por ejemplo. Las vísceras huecas no se pesan, si el tubo digestivo, el estómago o las vísceras que son esponjosas como el pulmón, bueno, esas no se pesan. Debemos anotar características que se salgan de la normalidad, entonces es deseable que evitemos incluir características normales. Por ejemplo, un apéndice secal, yo creo que ya casi todos conocen cómo es el apéndice, es una especie de tubito así, entonces tiene forma tubular. Aquí sería donde cortó el cirujano, esto es lo que nos va a llegar, pues siempre va a ser tubular. Y sería algo redundante decir que recibimos un apéndice que tiene forma tubular. Estamos poniendo 2-3 palabras de más, pero son redundantes porque el apéndice siempre va a ser así. A menos de que nosotros lo veamos que está emplastronado, o sea, que tiene mucha grasa adherida y no vemos el apéndice hasta que cortamos esta pieza, bueno, podemos decir que está emplastronado o que tiene múltiples adherencias con el tejido adiposo periapendicular, pero evitar hacer descripciones de características que sean normales es lo deseable también en las descripciones macroscópicas. Y finalmente, en ocasiones debemos incluir datos negativos, pero esto solamente si es relevante. ¿Qué es un dato negativo? O sea, vamos a decir que no encontramos X hallazgo. Esto para que muchas veces sirve para que la persona que lee nuestra descripción se dé cuenta que buscamos intencionadamente eso. Por ejemplo, en una pieza pues tumoral, si nosotros decimos que tiene forma redonda, que tiene bordes bien delimitados, que tiene consistencia blanda, color blanquecino, homogéneo, y decimos no se observan áreas de hemorragia, no se observan áreas de necrosis, bueno, ahí estamos ayudando a pulir un poquito más el diagnóstico macroscópico y también le estamos diciendo a la persona que va a leer nuestra descripción, que usualmente es el cirujano o el médico tratante, pues que sí buscamos esas características intencionadamente y no las encontramos, ¿sí? Para que esto aumente pues en cierta medida el grado de confianza en nuestro diagnóstico. La descripción microscópica, esa es una descripción igual, más o menos breve, como la macroscópica, aunque esta tiende a ser un poquito más, nos tendemos a explayar un poquito más aquí, pero es una descripción donde vamos a plasmar lo que vimos en el microscopio, ¿sí? Vamos a definir de forma concisa, que sea entendible, sin usar muchas palabras. Yo siempre les digo a mis residentes, no usen 10 palabras y 3 es suficiente. ¿Por qué? Porque si no vamos a confundir a la persona que está leyendo esta descripción. Entonces debemos describir la morfología microscópica del espécimen, ¿sí? Primero vamos a hacer una descripción que nos ayude a determinar qué tipo de lesión de las 4 básicas que les mencioné es la que estamos viendo. Una lesión neoplásica, una lesión inflamatoria, una lesión infecciosa o una lesión degenerativa. Entonces, si es una lesión neoplásica, por ejemplo, podemos decir que encontramos en el estudio de microscopio una proliferación de X células, ¿sí? Que pueden ser células epiteliales, células mesenquimales, que tienen ciertas características que nos van en cuanto a su forma, tamaño, disposición, etcétera, que nos van a ayudar a encajonar o encuadrar esto, en un diagnóstico microscópico y en un diagnóstico final. Evitar también incluir características normales de ser posible, es decir, que si estamos viendo un tumor en el colon, un adenocarcinoma de colon, bueno, nos centremos en la descripción del tumor como tal y no centrarnos en las características de la mucosa del colon normal, salvo decir pues que tiene a lo mejor un proceso inflamatorio agregado o que tiene cambios degenerativos o algún proceso infeccioso, pero no está describiendo con gran detalle lo que es una mucosa normal, en este ejemplo de colon, ¿sí? Que tiene una proporción normal de células caliciformes y que los colonocitos están con un citoplasma alto y con borde en cepillo conservado, que hay escasas células de Panet. O sea,
todo esto que es de la histología, perdón, normal del colon, pues es irrelevante y solamente va a darle más peso, haciendo más bromosa o más difícil de entender nuestra descripción. Y pues vamos a incluir datos negativos solo si es relevante. Aquí depende enteramente del tipo de lesión que se está diagnosticando. Por ejemplo, yo que realizo diagnósticos de nefropatología, esto lo utilizo muy frecuentemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el tejido renal, al describir los compartimentos, que son los glomérulos, los túbulos, el intersticio y los vasos sanguíneos, yo tengo forzosamente que mencionar que no vi cuando esto es parte de algún diagnóstico diferencial, dependiendo de la clínica del paciente. ¿Sí? Que no se vieron semilunas celulares, no se vio necrosis fibrinoide, no se vieron trombos dialinos. Todos estos términos los van a conocer ya bien después cuando hablemos de patología renal, pero todo eso, esos datos negativos sí se deben incluir cuando son pertinentes para el diagnóstico, para la integración del diagnóstico o para descartar algún diagnóstico diferencial. Y finalmente la descripción debe ser organizada, ¿sí? Debe ser consistente con el diagnóstico o con la interpretación histológica. ¿Qué diferencia entre diagnóstico e interpretación histológica? El diagnóstico como tal es el nombre de una enfermedad, ¿sí? Adenocarcinoma infiltrante de la próstata de tipo acinar, con tal score de Gleason, que es lo que nos habla de su diferenciación, etcétera. O si no, pues una lesión neoplásica pobremente diferenciada, de aspecto mesenquimal, cuando hablamos de sarcomas, que son tumores que derivan, malignos, que derivan del tejido conectivo. Ambas suenan muy parecidas, pero en la primera descripción estoy diciendo o estoy mencionando una enfermedad concisa, cáncer de próstata. En la otra estoy diciendo que estoy viendo un tumor maligno, pero que no puedo determinar de forma pues, confiable que es solo por su morfología. ¿Sí? Entonces esa es la diferenciación entre diagnóstico e interpretación histológica. La interpretación histológica es decir, como un diagnóstico aproximado, ¿sí? Con la morfología de lo que se está viendo. Esos hallazgos morfológicos obviamente se van a complementar cuando se tienen a la mano las herramientas, pues con todas las técnicas especiales que vamos a ver. Sí, entonces esta descripción debe ser organizada. También nosotros usualmente nos basamos en las descripciones que ya vienen hechas de la enfermedad que estamos diagnosticando en los libros, ¿sí? Principalmente. Que si yo voy a describir un tumor, un carcinoma de células claras del riñón, bueno, pues en vez de poner la descripción como a mí me nació, pues la pongo lo más parecido a lo del libro, que realmente es lo que yo debo estar viendo para poder decir confiadamente que es ese mi diagnóstico. Entonces, toda esta capacidad de reconocer patrones, pues es una capacidad adquirida por nosotros. Sí, poco a poco en el proceso de preparación en esta especialidad, bueno, vamos adquiriendo este acervo de imágenes mentales de tanto aspectos macroscópicos como microscópicos. Por ejemplo, esto es una fotografía de la superficie mucosa de una vesícula biliar. Si es la cara interna de una vesícula biliar, estas mórulas pequeñitas son litos o piedritas de la vesícula y esta especie de alfombrilla verde con puntillo amarillo es la mucosa. Ese puntillo amarillo es una condición en la cual se van a acumular dentro de la mucosa macrófagos espumosos que van a estar cargados de colesterol y a esto le llamamos colesterolosis. Esto, pues el conocimiento que ya tengo me permite discernir esto entre esto y a lo mejor una enfermedad neoplásica. Alguien que no conoce de esto o que no ha visto esto, pues va a decir esto se ve bien raro, como que tenemos puntillo así amarillento, con verde, todo contrastado, esto va a ser algo maligno, ¿verdad? Y no, realmente esto es un proceso inflamatorio. Que si me mandan a mi laboratorio una lesión de mama, un tumor de mama, bueno, al partirlo veo que este es un tumor que está redondito, está bien delimitado, tiene un color blanquecino homogéneo, no veo que esté infiltrando el tejido alrededor. Bueno, entonces pues yo voy a pensar que esto es un fibroadenoma de la mama, que es un tumor benigno. En cambio, si veo un tumor como esto, ¿sí? Una lesión que tiene un aspecto tumoral, así es como lo describimos nosotros, porque ya les digo, esto lo vamos conociendo poco a poquito, pero pues al ver esta imagen y si me dicen que esto es una pieza de pues un nódulo mamario, pues esto yo ya lo asocio inmediatamente con cáncer de mama por muchas características que después vamos a conocer del cáncer, pero principalmente por esta
forma irregular. Sí, el otro caso se veía redondito, este se ve todo irregular, está infiltrando el tejido que está adyacente. Entonces, esto me está aquí gritando, pues que lo más probable es que sea una enfermedad neoplásica maligna. Que si es un tumor de la tiroides, bueno, estoy viendo aquí un tumor, un nódulo, sí, que está bien redondito y aparte tiene aquí, una como cubierta, así como si fuera una cascarita de color blanquecino. Eso se llama cápsula. Entonces es un tumor. Esta flecha no llegó. Bien, hasta ahí está la cápsula. Este es un tumor encapsulado. Sí, está bien redondo. Está encapsulado. El color en el interior, bueno, está. No, aunque tiene cambios de coloración, se ven algunas zonas más rojizas porque probablemente tengan congestión vascular. No se ven zonas francas de hemorragia y demás. Entonces, esto, bueno, voy a pensar en un probable tumor benigno de la tiroides, que es un adenoma tiroideo, pero por las características de este tumor que está muy redondito y encapsulado, siempre debo tener ahí el diagnóstico presente de un probable carcinoma folicular de la tiroides, que es la contraparte maligna de este tipo de tumores, y eso solamente lo voy a determinar en el estudio al microscopio. Entonces, si se fijan lo que estoy haciendo con estas fotografías, por ejemplo, esta también, que si es una lesión de tiroides, está psiquística, es decir, está hueca y tiene estos crecimientos en el interior como si fuera un pequeño arbusto, que les llamamos crecimientos papilares. Bueno, en esto, al ver esto voy a pensar en un muy, muy probable carcinoma papilar de la tiroides. Y todo esto porque pues ya me di yo a la tarea de estar conociendo estas imágenes y estarlas asociando con una entidad. Así como nosotros conocemos al ver un perro o un gato, no necesitan decirnos que es un perro y que es un gato, y no necesitan decirnos que son buenas mascotas. Igual, a nosotros poco a poquito vamos adquiriendo esa capacidad de ver estas imágenes y pues poderlas interpretar para hacer un diagnóstico aproximado. ¿Sí? De una descripción microscópica nosotros vamos a obtener lo que se llama un diagnóstico macroscópico. ¿Sí? Y dije descripción macroscópica, ¿verdad? A ver si no cambié la A por I. Macroscópica, vamos a tener diagnóstico macroscópico. Y ese diagnóstico macroscópico, en la gran mayoría de las veces, algunos autores hablan más del 90%, si no hay un número exacto. Pero cuando está bien hecho, ¿por qué puede variar este porcentaje? Porque depende enteramente de la pericia que tenga el patólogo, pero se habla más o menos un 90%, así aproximadamente. Es consistente el diagnóstico macroscópico con el microscópico. O sea que si yo digo, esto es un carcinoma papilar de tiroides, pero porque lo estoy estudiando a conciencia, esta pieza quirúrgica, y digo, es que estoy haciendo un buen análisis, digo, es que esta es una lesión multifocal. ¿A qué me refiero con multifocal? Pues que estoy viendo dos focos distintos, un tumor grande y aquí otro pequeñito de características similares. Está quística, tiene crecimientos papilares en el interior, está encapsulada. Bueno, la literatura ya nos dice que así se ve el carcinoma papilar de tiroides. Yo estoy muy convencido que es un carcinoma papilar de tiroides. Cuando vea los cortes histológicos de esto en el microscopio, voy a buscar intencionadamente hallazgos de carcinoma papilar de tiroides, y si los logro encontrar, bueno, ya con eso complemento mi diagnóstico macroscópico con el microscópico y tengo mi diagnóstico final. Sí, que si estamos viendo un tumor de testículo, digo, bueno, es un tumor más o menos voluminoso porque ocupa, pues aquí en este caso, como una tercera parte del testículo. Este es un testículo partido por la mitad y es un tumor blanquecino que pues está no redondo, pero tiene los bordes más o menos lobulados y es un color blanquecino casi homogéneo, aunque tiene algunas áreas de necrosis como esta de aquí. Bueno, con esto voy a pensar yo en un seminoma, que es un tumor de células germinales del testículo, que me mandan otro testículo diferente y veo que es un tumor un poquito más pequeño y tiene mucho cambio de coloración, lo que le llaman los libros, esto es un aspecto jaspeado porque se parece a la piedra del jaspe. Ya después, cuando revisitemos esta imagen en el tema de patología de la vía urinaria, el tracto genital masculino, vamos a conocer bien ese tumor. Pero esto pues tiene toda la cara de ser un llamado carcinoma embrionario, que también es un tumor maligno de células germinales del testículo, pero que es diferente al seminoma.
¿Y por qué es bueno saberlos diferenciar? Bueno, porque son entidades distintas, que tienen pronóstico distinto y reciben un tratamiento también distinto. Que si recibo una pieza como esta, este es un colon, ¿sí? Un segmento muy grande de colon. Aquí en esta parte vamos a poner una flechita de color, bueno, varias flechitas de color verde aquí. Esa especie de zona umbilicada es la válvula ileocecal, entonces esta porción es el ciego y de aquí vamos a colon ascendente. Esto sería el ciego. Colon ascendente. Más o menos esto parece la flexura hepática, entonces esto puede ser colon transverso, etcétera. Sí, entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Pues yo estoy viendo que hay ulceración de la mucosa. Todo esto que está en la parte superior y dando vuelta aquí a ese segmento del colon es una parte muy grande de ulceración. Todo esto de aquí que estoy resaltando en color azul. La vemos rojiza, la mucosa muy hinchada, lo que le llamamos edematosa. Y de repente veo que se detiene ahí el cambio en la mucosa y todo lo demás está normal. Esto me habla de una muy probable llamada enfermedad intestinal, inflamatoria intestinal enfermedad inflamatoria intestinal. Si yo recibo un caso similar, si me dicen este paciente pues tiene diarrea crónica, sanguinolenta, dolor abdominal, es un paciente joven, alrededor de unos 30 años más o menos, pues tengo dos probables diagnósticos, que sería pues la colitis ulcerativa crónica indeterminada o CUSI y esto que es la enfermedad de Crohn. Esto me daría exactamente los mismos síntomas o unos síntomas muy parecidos en otro paciente igual, decir masculino, de unos 30 años, que tendría también diarrea, sanguinolenta, etcétera, dolor abdominal. Pero este caso, que es de enfermedad de Crohn, tendría algunas otras manifestaciones extraintestinales que yo tendría que preguntar con el médico tratante, pero también tiene un patrón de afectación distinto. Si se fijan aquí, en este caso, estamos viendo mucosa afectada. Vamos a ver el mismo color. El color azul es donde está afectada la mucosa, pero esa mucosa afectada está bordeada por dos zonas de mucosa sana que estamos poniendo en color verde. ¿Sí? Entonces, si trazáramos todo el segmento del colon, podríamos ver zonas de mucosa sana entremezcladas con zonas de mucosa afectada. A esto le llamamos un patrón saltatorio, ¿sí? Saltatorio, porque estamos viendo zonas de afectación entremezcladas con zonas sanas. En el caso anterior, en el caso de esta imagen que ya pasamos, el patrón de afectación es continuo, ¿sí? Continuo. Todo esto está afectado y todo esto está afectado hasta aquí. Llega a un punto donde se termina esta afectación y de ahí en adelante ya no hay más, todo está sano, ¿sí? Entonces, esto es más consistente con CUSI o colitis ulcerativa crónica indeterminada, y el otro caso es más consistente con enfermedad de Crohn. Ambas son entidades que pertenecen a esa enfermedad llamada enfermedad inflamatoria intestinal, pero tienen un tratamiento un poquito diferente, el pronóstico sí es distinto y pues las manifestaciones clínicas son muy similares. Entonces el diagnóstico diferencial aquí lo haríamos por el aspecto macroscópico de una pieza quirúrgica como este segmento de colon, aunque bueno, no es para nada deseable que a una persona joven, que son las más afectadas por estos dos tipos de entidades, se le tenga que hacer una resección tan amplia de colon. Bueno, esta descripción en este caso nos la daría quien esté tomando las biopsitas, ¿sí? El gastroenterólogo o el proctólogo que esté tomando estas biopsias, mediante una colonoscopia nos diría, mira, hay zonas de ulceración en toda la mucosa, desde la parte distal, es decir, desde el recto hasta más o menos el colon transverso. De ahí en más ya no hay zonas de ulceración, entonces yo diría, esto va a ser CUSI. Si me dice hay zonas de ulceración entremezcladas con mucosa sana, voy a decir esto muy probablemente va a ser enfermedad de Crohn. Sí, y después todos estos hallazgos que ya vi en lo macroscópico los voy a tratar de empatar con el aspecto microscópico. En la imagen que les mostré de esa vesícula biliar con puntillo amarillo, lo que yo esperaría encontrar es esto. Estos son los
los macrófagos espumosos. Los macrófagos luego los vamos a conocer en el tema de inflamación, pero son células fagocíticas, es decir, que pueden consumir materiales, microorganismos, sustancias, pigmentos, colesterol, etcétera. Aquí están comiendo colesterol. Cada una de estas bolitas verdes es un macrófago y está atrapado. Estos están atrapados aquí dentro de la lámina propia en la mucosa de la vesícula biliar. Si esto nosotros lo reducimos, si nos alejamos mucho, esto lo vamos a ver como esos puntitos de color amarillo, bueno, así, puntitos de color amarillo que se veían en la mucosa de la vesícula. Esta es la colesterolosis. Con esto yo confirmo mi diagnóstico. ¿Se acuerdan de esa lesión redondita de la mama? Dijimos, este es un fibroadenoma. Esto es lo que yo esperaría encontrar. Zonas de proliferación del estroma, es decir, el tejido conectivo, y pues formaciones ductales que pueden ser largas o pueden estar compactas y tienen un doble revestimiento epitelial. Esto es una lesión benigna de la mama y con esto yo confirmo nuevamente mi diagnóstico macroscópico. En el caso de la lesión de la mama que se veía pues toda irregular, ¿sí? Que les dije con forma así infiltrativa, esto es lo que yo encontraría o esperaría encontrar en el estudio al microscopio: estructuras ductales irregulares. Si se fijan, no se ven todas redonditas, algunas están anguladas como esta, que están distribuidas de forma irregular dentro de este estroma o este tejido conectivo que es muy fibroso. A esto le llamamos reacción desmoplásica. Y esto se ve en los carcinomas, como este caso, que es un carcinoma infiltrante de la mama. Entonces con esto nuevamente empato la descripción microscópica con la macroscópica y pues ya tengo un diagnóstico. En el caso del tumor de la tiroides, el que se veía redondito, les dije que teníamos dos probables diagnósticos: un adenoma folicular, que es un tumor benigno de la tiroides, y un carcinoma folicular, que su nombre ahí ya no suena como que cáncer, ¿verdad? Carcinoma, entonces es algo maligno. Y ahí la diferencia va a estar en justamente el estudio de la cápsula de esa lesión, de esa cascarita que se veía. Esta cápsula de aquí, el estudio de esa cápsula nos va a ayudar a determinar si este tumor es benigno y siendo pues un adenoma, o si es maligno y le vamos a llamar carcinoma. Esto lo vamos a ver bien nuevamente cuando hablemos de tiroides, pero rápidamente, pues esto de aquí que está en color naranja es la lesión neoplásica, lo que está creciendo. Si todo está dentro de la cápsula, entonces esto se va a llamar adenoma. Si vemos que empieza a empujar la cápsula, o que se sale de ella, o que esto se mete a los vasos sanguíneos, ¿sí? Como los vasos sanguíneos que estén aquí alrededor, bueno, eso ya se va a llamar carcinoma. En este caso es un adenoma. Sí, en el otro tumor de la tiroides, ese que se veía hueco, con crecimientos en el interior, que les dije esto, estoy pues extremadamente seguro de que es un carcinoma papilar. Esto es lo que yo esperaría encontrar en el microscopio: células epiteliales de la tiroides, pero que tienen esa especie de burbujitas en el núcleo. Ahí hay unas, vamos a poner aquí el núcleo a resaltar el puro núcleo de una célula. Y se fijan, ese núcleo tiene una burbujita ahí que vamos a poner en color verde. Esas se llaman pseudoinclusiones. Pseudoinclusiones nucleares. Y forman parte del espectro de hallazgos microscópicos que se ven en el carcinoma papilar. ¿Qué otro hallazgo esperaré yo encontrar o voy a buscar de forma intencionada al ver estas pseudoinclusiones? Serían los llamados barras o pliegues nucleares, porque estas pseudoinclusiones por sí solas no van a ser el diagnóstico, pero yo voy a empezar ahora a buscar núcleos de células. Este es un núcleo de una célula, entonces núcleos de células así ovaladitos y que tengan una línea en el centro que los haga tener una imagen parecida a un granito de café, justamente como este de aquí, por ejemplo. Este de aquí. Les estoy señalando los que se ven mejor. Aquí está uno encimado. Entonces esto pues ya me dice, esto es un carcinoma papilar de la tiroides. En el tumor ese de testículos que se veía muy blanquito y homogéneo, yo esperaría encontrar células de citoplasma claro, es decir, que se ven blancas del citoplasma, que están muy discohesivas, justo como estas. Discohesivas quiere decir que las células no tienen muy buena adherencia entre una con otra, ¿sí? Entre ellas, y que están, estas serían las células neoplásicas, ¿sí? Que están pues formando agregados o nódulos grandes. Por ejemplo, este sería un nódulo, este sería otro nódulo, este sería otro nódulo, y esos van a estar divididos
por bandas delgaditas de tejido conectivo. Aquí la estoy poniendo en color azul para que contraste esas banditas de tejido conectivo. Y esas bandas de tejido conectivo van a estar aparte infiltradas por células inflamatorias mononucleares que van a ser linfocitos. Todos estos que está quedando más grande el punto, pero estoy pintando sobre ellos. Todos esos son linfocitos. Entonces esto pues ya me hace el diagnóstico de seminoma. Sí, un seminoma del testículo. O un tumor donde las células neoplásicas tienen núcleos con forma muy muy irregular. Y esos núcleos aparte se están encimando uno con otro. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos que está... Vamos a otro color. Este naranja. Vemos que se está encimando un núcleo. Aquí está un núcleo y enseguida ya tenemos otro pegadito con él y otro. Y se están incluso como amoldando. ¿Sí? Este aglomeración tan importante de núcleos, además de otras características como este puntito muy... coloreado ahí grande que están dentro de los núcleos que se llama nucleolo, la presencia de figuras mitóticas o mitosis y pues la cohesividad que tienen las células. Esto nos ayuda a hacer el diagnóstico de carcinoma embrionario, que también es un tumor maligno del testículo y que les dije que pues parecía más ese caso, ¿sí? Por las características macroscópicas. Bueno, hay otros patrones que no siempre... No, nosotros nos enseñamos a reconocer patrones de todos tipos, ¿sí? No crean que todo lo que buscamos siempre es cáncer y lo que no es cáncer ya no vamos a saber. Depende esto enteramente de la habilidad del patólogo y de también pues su campo de especialización. Por ejemplo, esta es una biopsia renal donde pues se observa un patrón distinto. Este es un patrón inflamatorio. Hay expansión del intersticio en esta biopsia renal. ¿Cómo sabemos que hay expansión del intersticio? Porque estas estructuras son túbulos renales y no debería haber espacio entre ellos, deberían estar pegadas una con otra. Yo estoy aquí señalando exactamente el bordito de cada uno de estos túbulos, entonces todo esto debería estar pegado, o sea, yo debería estar dibujando así. ¿Qué quiere decir? Que aquí este tejido conectivo que entra en un túbulo y otro está expandido. Aparte estamos viendo que hay acumulaciones de eritrocitos dentro de los cilindros, perdón, dentro de los túbulos. Estos se llaman cilindros hemáticos. Hay también cilindros hialinos o formados por proteínas, como este de acá. Y pues células inflamatorias. Esto es una llamada nefritis, una necrosis tubular aguda, ¿sí? Que es un proceso inflamatorio del riñón. El epitelio de los túbulos pues, está con cambios por la inflamación, se está desprendiendo, las células están perdiendo citoplasma, etcétera, ¿sí? Vamos a ver, me hizo aquí una pregunta Efraín Ramírez a través del chat de Meets. ¿Cuál es la razón de los patrones de afectación? No sé si me podrás explicar un poquito más sobre tu pregunta para saber bien cuál es la duda que tienes, Efraín. O sea, de los patrones de afectación, pero como en qué... Sí, o sea, como en qué tipo de lesiones te refieres más o menos de lo que ya expliqué aquí. Para tratar de contestar bien tu pregunta que haces aquí a través del chat de Meets. Igual si es mucho escribir, pues nos puedes ayudar con tu micrófono para que sea más rápido y más fácil para ti explicarlo. Porque no entiendo muy bien tu pregunta. Si la razón de los patrones de afectación, o sea, mientras más o menos organizas ahí la forma o alguna forma de replantear esta pregunta, bueno, vamos a ver. Ya levantaste la mano, Efraín, dime. Adelante. Me refería a la cuestión de, por ejemplo, en el patrón que es, ¿cómo se dice? En el que es discontinuo, o bueno, que está como, parece que es como si fuera, ¿cómo decirlo? O sea, como si tuviera una repetición constante, ¿no? O sea, como de un cacho malo, luego bueno, malo, bueno, y el otro es algo general, pero por qué sería esa separación del daño al tejido? O sea, ¿por qué no sería continuo en los dos? Ya te entendí. Tú estás hablando entonces del caso que les puse de enfermedad inflamatoria intestinal, ese de CUSI contra enfermedad de Crohn. Realmente la respuesta a tu pregunta es algo que nadie sabe. O sea, las enfermedades son muy parecidas.
ambas tienen un trasfondo inflamatorio, aunque se cree que la enfermedad de Crohn, el mecanismo fisiopatológico de base es una reacción autoinmune. Después vamos a saber qué es eso de la autoinmunidad, pero es básicamente cuando tus células inflamatorias y de la defensa atacan a tu mismo cuerpo. Entonces, la respuesta más sencilla, pero que no nos saca todavía de dudas, a tu pregunta es que pues ambas enfermedades tienen una fisiopatología distinta. Por eso se van a manifestar de diferentes formas. Ahorita como que la mejor aproximación a una respuesta de lo que tú preguntas tiene que ver con la fisiopatología conocida de la enfermedad de Crohn. Te decía que esta es una enfermedad autoinmune. Entonces, en las enfermedades autoinmunes, nuestras células inflamatorias van a reconocer componentes de nuestro cuerpo como extraños y los van a empezar a atacar. En el caso de la enfermedad de Crohn, les mencionaba que va a haber manifestaciones extraintestinales, es decir, que no nada más va a haber daño en el intestino o en el intestino grueso, puede haber daño en el intestino delgado, puede haber daño en el duodeno, puede haber daño en el esófago, puede haber incluso formación de úlceras en la piel, en las escleróticas de los ojos, en las mucosas, y eso se cree que se debe al tipo de antígenos o de sustancias del cuerpo que se están reconociendo como ajenas y que están estimulando esta respuesta inmune contra nuestro mismo cuerpo. Entonces, creo que la respuesta más cercana para responder tu duda es esa, que es por la fisiopatología de la enfermedad, sobre todo porque en el caso de la enfermedad de Crohn, como se tiene un trasfondo autoinmune, pues se puede manifestar en muchas partes del cuerpo, entonces no va a afectar enteramente todo el intestino. A lo mejor va a llegar a una parte donde ya no se reconoce ese antígeno y se limita la respuesta inflamatoria y después vuelve a detectarse y se vuelve a activar otro foco de inflamación. Por eso tiene esa distribución saltatoria y también por eso pues puede tener manifestaciones fuera del intestino. A diferencia de la enfermedad de esta CUSI, ¿sí? La colitis ulcerativa crónica indeterminada, esa sí no se sabe por qué, por eso tiene el nombre de indeterminado. Pero sí se ha visto que en esta enfermedad inflamatoria intestinal el patrón de afectación es así, desde distal hacia proximal. O sea, empieza en el recto y de ahí se va sigmoides, colon descendente, colon transverso, puede afectar colon ascendente, puede afectar ciego, puede afectar incluso el ilion distal, pero hasta que no afectó todo lo que está más adelante, ¿sí? Si no, no puede hacer este patrón saltatorio. No sé, digo, si te queda muy clara la respuesta a tu pregunta. De todos modos, cuando digo esto es una muy buena pregunta, voy a aprovechar para ahorita que estoy dando una actualización a todos los temas. Cuando hablemos sobre estas dos entidades en el capítulo de patología del tracto gastrointestinal, pues ver si ya hay algo más actualizado sobre la fisiopatología que nos ayude a responder esto. Pero hasta ahorita, con la información que yo tengo, no hay una explicación así bien pues aceptada, ¿sí? En consenso, que digan es por esto, por lo que hay un patrón saltatorio. Sí, bueno, para los que no están viendo el chat, nos dice aquí Efraín que pensaba que era una regla en toda enfermedad. No, cada enfermedad se comporta distinto, sí, depende de su fisiopatología y de la evolución que vaya teniendo. Pero así es, Efraín. Bueno, continuando, bueno, este es otro patrón de afectación también muy diferente. Este es también un trastorno que se puede considerar inflamatorio, aunque aquí se trata de un evento de toxicidad, ¿sí? Toxicidad renal por medicamentos antirrechazo que se llaman inhibidores de calcineurina. ¿Y cómo se reconoce? Bueno, porque en este caso las células del epitelio de los túbulos renales, si nosotros dibujamos aquí un túbulo normal, se vería así el túbulo y sus células epiteliales pues estarían así muy bien formaditas y compactitas. Más o menos así. En el caso de esta entidad, aquí tenemos un túbulo, por ejemplo. Los túbulos tienen su forma más o menos igual, pero el epitelio va a estar así agrandadas las células y van a tener como burbujitas en su interior. A eso se le llama vacuolización, ¿sí? Se van a hacer como esponjosas las células, como si tuvieran múltiples burbujitas, y esas burbujas van a tener
un tamaño muy similar entre ellas. Entonces a eso le llamamos vacuolización, porque se forman vacuolas, isométrica, porque esas vacuolas miden más o menos lo mismo de diámetro. ¿Sí? Si se fijan, vamos a quitar este círculo grande, esa célula, el círculo verde que dibujé aquí está encerrando una sola célula, y esa célula se ve con muchas burbujitas. Aquí vamos a poner otra. Entonces este es un patrón de afectación que cuando veamos esto, pues no vamos a pensar ni en un tumor, ni vamos a pensar en alguna otra enfermedad. Más bien vamos a pensar, sobre todo si nos dicen que este paciente está trasplantado renal, bueno, en un cuadro así de afectación de toxicidad por inhibidores de calcineurina. Miren, este es usualmente el proceso de diagnóstico va de lo macro a lo micro. ¿Sí? Vemos lo macro, como en el caso de la tiroides, que les dije, este va a ser un carcinoma papilar. Después vemos en el microscopio todos esos cambios celulares del carcinoma papilar y decimos, ya tengo mi diagnóstico. Pero en ocasiones el proceso es al revés. Vemos lo microscópico nada más porque no tenemos acceso a lo macroscópico, y después indagamos sobre lo macroscópico, preguntando o pidiendo estudios adicionales. Esto de aquí es una biopsia de mucosa de colon que tiene mucho infiltrado inflamatorio. Todas estas, pues gran cantidad de células, toda esta celularidad muy aumentada que tiene aquí en la lámina propia, esta mucosa del colon, con células inflamatorias dentro de las criptas del colon, que es lo que estoy poniendo en color azul, con zonas de ulceración de la mucosa, que es lo que estoy poniendo en color naranja. Aquí debería haber células epiteliales si no las hay. Todos esos hallazgos son muy muy similares entre CUSI y Crohn, las dos entidades que ya mencionamos ahorita y de las que estábamos platicando respondiendo a la pregunta de Efraín. Estos hallazgos son muy similares y prácticamente indistinguibles en estas dos enfermedades cuando están en una etapa activa. Sí, en la enfermedad de Crohn vamos a ver otros hallazgos adicionales, que la formación de granulomas y demás, infiltrado transmural, que es decir, que este infiltrado inflamatorio atraviesa toda la pared del colon, pero si nos toca una biopsia muy superficial y no tiene granulomas, no podemos distinguir una enfermedad de la otra con mucha certeza. Entonces vamos a preguntar los datos macroscópicos y les dije, pues eso nos va a proporcionar la persona que envía la biopsia, que usualmente es quien la toma. Y tenemos que ver su descripción de cómo vio la mucosa del colon al momento de tomar la biopsia para decir, este tenía afectación continua o tenía afectación saltatoria. Entonces nos vamos a decantar más por uno de estos dos diagnósticos. Y bien, pues nosotros entonces aprendemos a identificar patrones microscópicos y pues a asociarlos ya a muchos directamente con enfermedades. Por ejemplo, esto que vemos aquí, sin que me den necesariamente un contexto, decirme de dónde es esta biopsia, esto yo ya lo asocio con un diagnóstico muy específico, que es un carcinoma de células escamosas. Yo estoy bastante seguro que esto es una enfermedad neoplásica maligna y que que tiene su origen en células de epitelio escamoso, parecidas a las de la piel, pero que estas mismas células pueden surgir en otras partes del cuerpo o ya existen en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, el cáncer de cervix se ve muy parecido, el cáncer de esófago se ve muy parecido, cáncer de la mucosa oral se ve muy parecido. Entonces, pues esto es un carcinoma de células escamosas por la morfología que tienen sus células, es decir, su forma, que incluye la forma del citoplasma, la forma del núcleo, características del características del mismo citoplasma y su disposición, como están acomodadas. Bueno, yo con esta sola imagen puedo decir, es un carcinoma de células escamosas. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Porque así se va a ver igualito en cualquier parte del cuerpo donde aparezca uno de estos carcinomas. Sí, además, otros cambios que tiene esta imagen en particular, bueno, que refuerzan el diagnóstico, son estos, vamos a usar el color verde, estos nódulos muy eosinófilos o muy rosas, que son zonas de queratinización, y esto justamente pues lo van a hacer algunos tipos de carcinomas de células escamosas. ¿Sí? Solamente las células escamosas queratinizan. Ninguna otra célula epitelial del cuerpo hace ese cambio, esa queratinización. Entonces, si estamos viendo esto, pues quiere decir que aquí hay células de estirpe pues, escamosa, ¿sí? Como las de la piel, involucradas en este crecimiento neoplásico.
Si yo veo este patrón muy repetitivo, son estas estructuras glandulares, ¿sí? Las glándulas, acuérdense que son estructuras así redondeaditas y que están revestidas por epitelio en su interior. Entonces todas estas son estructuras glandulares muy, muy repetitivas. Bueno, si esto me dicen, aparte, obviamente observando las características individuales de cada célula, aquí tenemos un grupito de células y pues voy a ver detenidamente las características de cada una, sobre todo de los núcleos, que es lo que más fácilmente alcanzo a ver. Y me dicen, ¿sabes qué? Esto es una muestra de próstata. Pues ya con eso tengo suficiente información para decir, sin haber visto lo macroscópico, para decir, este es un adenocarcinoma de próstata. ¿Por qué? No porque yo sea muy listo en nada, sino porque pues así está descrito en la literatura, ¿sí? Y pues yo ya me di la tarea de aprenderme esa información, entonces veo esto, me dicen esto es una biopsia de próstata, inmediatamente digo, es un cáncer de próstata, un adenocarcinoma de próstata. Lo veo en otro lado, veo que es un patrón, o en una muestra de tejido que no me dicen de dónde, pero veo que es un patrón nuevamente glandular, que las células tienen un nucleolo muy prominente, que otra vez el nucleolo es ese puntito que se ve ahí muy marcado en cada núcleo de cada célula individual. Por lo menos voy a preguntar, oye, ¿este paciente es masculino, es femenina? Si me dicen masculino, digo, oye, no tiene afectación en la próstata, porque esto parece mucho un cáncer de próstata, aunque el patrón se puede ver similar sobre todo al hacer estructuras glandulares, con un cáncer de colon, por ejemplo, con un cáncer de estómago o con algún otro del tubo digestivo. Tiene características muy sutiles que nos ayudan a decantarnos más por alguna patología. Por ejemplo, esto yo podría tener como alguna posibilidad remota un cáncer de colon, pero no sería mi primera opción, porque el cáncer de colon tiene algunas diferencias que pues con esta imagen de aquí, ¿sí? Entonces podría tenerlo como una posibilidad si es un tumor de un sitio no determinado, pero yo en este caso con esta imagen en un paciente masculino pues me decantaría más por un adenocarcinoma de próstata como primer posibilidad diagnóstica. Cuando nosotros estamos estudiando tumores, entonces vamos a enfrentarnos a pues diversos patrones, pero en este caso van a ser patrones microscópicos. Este que ya les mencioné, pues es un patrón glandular o acinar. Este de aquí es un patrón en nidos, ¿sí? Las células se están formando, las células neoplásicas están formando nidos, y aparte esos nidos pues están pues conformados por células de morfología escamosa. Entonces aquí estamos identificando dos características clave. Este es un patrón que recibe varios nombres, se le llaman a veces patrón fascicular porque vemos que las células forman una especie de fascículos, o sea, se alinean en alguna dirección. Por ejemplo, aquí vemos células alineadas en esta dirección, pero después vemos otras que se alinean en una dirección distinta, ¿sí? Otras que están nuevamente en una diferente. Por ejemplo, estas de aquí que van más o menos hacia arriba. Sí, entonces le llaman patrón fascicular o enlaces cortos entrecruzados. Cuando las células hacen un patrón más o menos como esto, como en remolinos, ¿sí? Que están haciendo algo así, le llaman patrón justamente en remolinos o estoriforme, ¿sí? Que eso es un anglicismo para referirse a un patrón como si fuera un reguilete. Eh, eh, tumores hay muchos tumores de células claras como lo que vemos aquí. Entonces el patrón de células claras también es un patrón que reconocemos dependiendo del órgano que estemos viendo. Pues al ver esta morfología vamos inmediatamente a eliminar muchos diagnósticos probables y a sentarnos en unos cuantos más específicos. Si esto fuera riñón, diría, bueno, es un carcinoma de células renales de células claras. Si me dicen que es testículo, aunque no parece mucho, diría, bueno, pues esto podría ser un seminoma por ese citoplasma claro. Si me dicen que esto es endometrio, bueno, un carcinoma de células claras de endometrio o de ovario. Pero si me dicen esto es de un ganglio retroperitoneal y no sabemos de dónde salió, bueno, yo digo, esto parece un tumor renal. Hay que buscarle al paciente un tumor en el riñón porque tiene un parecido muy importante con el carcinoma de células claras del riñón. Sí, este tumor forma estructuras glandulares. Obviamente sus células tienen citoplasma claro, pero va a formar estructuras glandulares como estas que hacen así niditos.
y aparte van a tener una vasculatura, es decir, vasos sanguíneos que nos van a formar una especie de entramado, ¿sí? Como una trama aquí en el fondo de la neoplasia, que le llaman en malla de gallinero. La malla de gallinero es esa malla que se utiliza para, pues, justamente en estos corrales de aves, sí, que tiene un aspecto así parecido a lo que le llamamos aquí malla ciclónica. O sea, nos hace un entramado como esto. Entonces, esto se parece más o menos al entramado que hace la vasculatura. Con esto podemos decir, ¿sabes qué? Esto parece un tumor de riñón. Tumores en la piel también hay muchísimos. Lesiones cutáneas en general, no nada más tumores. Aunque las lesiones inflamatorias de la piel son más difíciles de reconocer si no se tiene pues una buena pericia en esto. Son muchas veces lesiones con esta afectación muy sutil, ¿sí? O patrones muy, muy finos. Pero en cuando hablamos de tumores, bueno, la mayoría, salvo los tumores de los anexos cutáneos, es decir, de todos los pequeños organitos que están asociados a la piel, glándulas, el folículo piloso y demás, salvo estos tumores de anexos que muchas veces se parecen mucho entre sí, los tumores que derivan de la epidermis o de algunas células que están aquí asociadas a la epidermis, como los melanocitos, como es este caso, se pueden reconocer más o menos fácilmente. Sí, obviamente hay casos en los que vamos a necesitar ayuda de las técnicas especiales que vamos a ver enseguida. Por ejemplo, es un melanoma. Un melanoma maligno. La mayoría de los patólogos que vean esta imagen les van a decir esto es un melanoma. ¿Sí? Hasta demostrar lo contrario, esto es un melanoma. Simplemente va a decir esto está muy feo, tiene las células todas desorganizadas, se ve pigmento aparte, que son todas las manchas cafés. Entonces esto es un melanoma. Sí, está gritando aquí melanoma. Y pues ya si nos acercamos vamos a ver que las células de ese tumor anterior pues estaban haciendo así, son células de citoplasma grande, que está bien definido, tienen pigmento, tienen nucleolo muy prominente. Bueno, estas son células de un melanoma por morfología. Cuando hablemos de tumores, y esto lo van a ver en el tema de neoplasias, vamos a mencionar un término que es la diferenciación, y esto nos dice qué tanto se parece un tumor a la célula que le dio origen. Este es un tumor bien diferenciado que deriva del músculo liso. Este es un leiomema. Y este es un tumor pobremente diferenciado que también deriva del músculo liso. Si se fijan, las células se ven muy diferentes. Aquí se ven todas muy homogéneas y acomodaditas. Aquí se ven todas dispuestas de forma irregular. Y pues hay mucha variación en el tamaño y la forma. Este es un leiomiosarcoma o un tumor maligno que deriva del músculo liso. ¿Sí? Podemos reconocer también pues zonas de necrosis en algunos tumores o lesiones también inflamatorios. Este es un área de necrosis y pues todo esto lo aprendemos a reconocer en el microscopio, porque aquí por ejemplo vemos una zona de material amorfo que está muy eosinófila y pues vemos carencia o una ausencia muy marcada de núcleos de células. Cuando una célula está viable, está viva, o bueno, estaba hasta el momento de tomar la biopsia, vamos a ver el núcleo de la célula pintado de color moradito. Sí, entonces esto pues, lo podemos reconocer. Bien, para hacer todo este proceso, de abordaje y de diagnóstico en el laboratorio de forma organizada, nosotros tenemos incontables protocolos, ¿sí? Dependiendo de la pieza quirúrgica que se esté estudiando, pues vamos a seguir nosotros las indicaciones de algún protocolo determinado para tratar de hacer el mejor abordaje posible y hacer también la mejor labor de diagnóstico. Lo que estamos viendo aquí es el protocolo, es un protocolo muy sencillo. Este es el protocolo de corte para un apéndice cecal. La mayoría de los casos de apéndices que nos mandan van a ser por apendicitis aguda, así que es un trastorno inflamatorio del apéndice. Entonces aquí nos están diciendo, bueno, hay que seccionar más o menos a la mitad el espécimen, vamos a separar la punta la cortamos de forma longitudinal y después el resto lo muestreamos o lo cortamos de forma transversal y seleccionamos el corte que está más pegadito a la base, que va a ser nuestro borde quirúrgico. El borde quirúrgico es donde cortó el cirujano. Y después una o dos secciones o cortes transversales del resto del segmento del apéndice que sean representativos de la lesión que se está estudiando.
Esto tiene una razón de ser. ¿Por qué existen estos protocolos? Tiene su razón de ser y pues lo más fácil de explicar es porque ya de la gran mayoría de los órganos y tejidos que tenemos en nuestro cuerpo, pues conocemos también la gran mayoría de los tumores que existen hasta ahora. Sí, ciertamente hay tumores que son muy raros, eh, que, que pues hay solamente un par de casos reportados en la literatura global, pero para la gran mayoría tenemos un buen acervo de información. Entonces nosotros, digo nosotros como comunidad, ¿verdad? Yo no me he dedicado a esto, pero como comunidad, los médicos y sobre todo los patólogos, cirujanos, oncólogos y demás médicos relacionados con estas enfermedades, pues se han dedicado al estudio del comportamiento de estas enfermedades. Entonces, por ejemplo, en el apéndice, ¿por qué se corta así el apéndice? Esto se lo explicaba hace unas cuantas horas a una de sus compañeras de aquí del Cutonalá que se dio una vuelta a conocer el servicio. Justamente hizo esta misma, o ayudó a una residente de ahí a hacer esta misma labor de cortar un apéndice. Entonces, ¿por qué es así el protocolo de corte del apéndice? ¿Por qué agarramos la puntita y la cortamos hacia lo largo en vez de hacerlo todo en cortes transversales y meter puras donitas al estudio del microscopio? Bueno, a pesar de que nosotros vemos, dijimos, 4 tipos de enfermedades o lesiones: neoplásica, inflamatoria, infecciosa y degenerativa, por mucho, las más importantes van a ser siempre las neoplásicas. Siempre nosotros debemos descartar tumores y sobre todo cáncer, ¿sí? Tumores malignos. Entonces siempre debemos tener en mente esa posibilidad. ¿Qué tal que esta pieza tiene cáncer? Entonces, ¿qué debo hacer? Asegurarme de que si tiene cáncer no pase indetectado, que no se me pase por alto. Entonces se ha visto que de todos los tumores que salen o que surgen ahí en el apéndice, el tipo más común es uno que se llama tumor neuroendocrino, que después se puede convertir en algo llamado carcinoma neuroendocrino, dependiendo de qué tanto haya progresado. Y sabemos ya por estadísticas, por el estudio de los diversos casos de tumores neuroendocrinos, que la mayoría de estos tumores van a surgir aquí, en la región de la punta, ¿sí? Es más común verlos ahí que verlos acá. Hay casos donde están afectando al cuerpo, pero es más común verlos principalmente aquí. Entonces, por eso se incluye un corte de la punta hacia lo largo. Para poder ver todo el espesor de la mucosa de la punta, si nosotros metiéramos a proceso un corte así, no podríamos ver todo el espesor de esta pared. Y si tuviéramos un tumor muy pequeñito que los llegue a ver, tumores de 1 o 2 milímetros, al momento de meter a corte esa rebanadita, pues no puede que pase desapercibido. Entonces, si nosotros hacemos esto, es más fácil que si acaso tiene algún tumor este apéndice, pues lo encontremos aquí en ese corte longitudinal de la punta. Si no, bueno, también pues con eso vamos a ver que esto se trata de un proceso inflamatorio nada más, porque en la mayoría de las apendicitis agudas, cuando estas se complican, la complicación ya más severa de una apendicitis sería que este apéndice se perfore por el proceso inflamatorio. También la mayoría de las perforaciones suceden en la punta. Hay perforaciones aquí del cuerpo de la base, pero es más común verlas aquí. Entonces, si hacemos esto, pues matamos 2 pájaros de un tiro. Buscamos de forma intencionada algún tumor y también buscamos alguna perforación o microperforación de la punta. Y lo demás pues va a ser representativo. El borde quirúrgico de la base va a ser, nos va a servir tenerlo bien identificado, porque en el supuesto de que aquí tuviéramos un tumor, pues tendríamos que descartar que ese tumor nos haya venido hasta acá y que nos haya infiltrado hasta la base o que se haya metido incluso al ciego. Si nosotros viéramos un tumor, pero vemos que la donita esta, el circulito de la base, no tiene tumor, podemos decir que ese borde quirúrgico está libre. Es decir, ok, este apéndice salió con un tumor neuroendocrino, pero el borde quirúrgico está libre. Entonces eso mejora el pronóstico para el paciente. ¿Sí? Por eso tiene su razón de ser cada protocolo de corte de cada una de las piezas quirúrgicas, y todo esto lo tenemos en libros y libros y libros y libros, incontables libros de literatura de patología, ¿sí? Hay libros que se especializan en pues corte en general y nos hablan del corte más común de las piezas quirúrgicas también, que llegan más frecuentemente, y otros que se especializan ya
en algún tipo de patología especializada, gastrointestinal, renal, urológica, mamaria, y nos mencionan protocolos de corte ya específicos para cada uno de esos órganos o tejidos. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros de rutina. Aquí, por ejemplo, este es un apéndice, el apéndice que les comentaba ahí que cortaron. Aquí se están registrando las características del apéndice, hay que medirlo, ¿verdad? Todas sus dimensiones. Se procede a hacer el corte de la punta. Se procede después a cortar de forma longitudinal esa punta. Y el resto del cuerpo se muestrea. Aquí está el corte de la base y pues se va a seleccionar una de estas secciones transversales para incluirlas después a proceso aquí en este casetito de plástico. Sí, ahí es donde se van a introducir para hacer el proceso que ya vimos la clase pasada. Todo eso de deshidratación, aclaramiento, infiltración con parafina viene después de este paso crucial. Obviamente, antes de hacer todo esto, documentamos nuestra pieza quirúrgica, ¿sí? Con una foto para ver cómo estaba esta antes de que nosotros la manipuláramos. Pero bueno, esta foto obviamente pues tratamos de hacerla lucir lo mejor posible, ¿sí? También para darle una mejor presentación. Cada pieza quirúrgica, les decía, tiene un protocolo de corte distinto. Este es otro ejemplo también que está recién salido del horno y lo mismo lo cortó este otro residente. Es una mama, ¿sí? Una mama por cáncer de mama. Vemos aquí, por ejemplo, esta es la cara anterior de la mama, este es el pezón. Fíjense cómo el pezón está hundido, está retraído. Eso ya dentro de los patrones que aprendemos a reconocer, decimos, ok, si yo veo retracción del pezón, quiere decir que algo está jalando el pezón hacia el interior. Entonces muy probablemente el tumor está detrás del pezón, en la llamada zona retroareolar, y por eso el pezón se está invirtiendo, ¿sí? Es una posibilidad. De todos modos, yo tengo que hacer un corte aquí para ver cómo se ve el pezón y si está o no invadido. ¿Por qué vemos de colores esta pieza? Fíjense que tiene 4 colores: rojo, azul, naranja, verde y un quinto color en la parte posterior, que es el color negro, pues para identificar los distintos bordes, ¿sí? Los bordes quirúrgicos. En este caso, bueno, el tumor va a estar, vamos a suponer que está aquí en la parte central de la mama. Ahí está nuestro tumor, nuestro cáncer de mama. Entonces, cada una de estas zonas de color distinto es un borde quirúrgico, ¿sí? De aquí es el borde superior. Entonces, esto convierte al de aquí abajo en el inferior. Déjenme acordarme. Era este de color rojo era el borde interno. Por lo tanto, este naranja era el externo. Y pues el que sobra, ¿sí? El que está de color negro, es el borde posterior. ¿Para qué nos sirve esto? Si se fijan, aquí ya se ven cortes en esta glándula mamaria. Aquí ya se hizo un proceso de precorte. Se hicieron cortes seriados en esta mama para que se pudiera fijar bien el tejido. Aquí nos están ayudando a exponer. Esta es la mano de su compañera concejal de uno de los grupos, y pues este es el residente, y nos están ayudando aquí a exponer el tumor, que el tumor es justamente este de aquí. Todo este es el tumor. Lo demás son áreas de fibrosis asociadas al tumor, y pues algunas pueden ser extensiones del tumor. Por ejemplo, eso también puede ser un área tumoral, esto también. Sí, entonces, si se fijan, el tumor no está en el centro exactamente, ¿sí? Lo vemos aquí más cerca. Vamos a poner con color rosa los bordes que están más cercanos. Aquí está más cercano a la tinta azul y más o menos cerca también a la tinta negra, pero no está tan cerca de la tinta verde. La tinta verde, vamos a... Aquí otro color. La tinta verde, vamos a ver el azul. La tinta verde está más lejos, ¿sí? Está hasta acá. Pues nos faltaría ver qué tan cerca está de la tinta naranja, pero la tinta naranja, si el tumor va a estar más pegadito a la tinta roja. La tinta naranja quedó hasta acá, ¿sí? La naranja, entonces la roja va a estar de este lado. Quiere decir que este tumor está más cercano, si nos regresamos a nuestro esquema aquí, hacia el borde medial,
y también hacia el borde superior y el profundo, pero está más lejano, mucho más lejano del borde lateral y del borde inferior. Y todo esto sirve para que al momento de hacer el reporte histopatológico podamos decir que este es un carcinoma infiltrante de la mama de tal subtipo histológico con tal grado de diferenciación o grado histológico, todas las características microscópicas del tumor, pero después poder decir a qué distancia están los bordes. Está a tantos milímetros o tantos centímetros del borde más cercano, que sería en este caso parece que el superior, después el borde posterior a tanto, después el borde inferior a tanto, el borde lateral a tanto y el borde medial a tantos centímetros. Y con eso ya el cirujano se puede dar ahora sí una imagen tridimensional de cómo estaba el tumor aquí en esta glándula mamaria. Este tumor estaría más bien cercano hacia esta zona. Y decir, ok, entonces pues quedó más cerca de estos bordes, de los otros quedó más lejos. ¿Y para qué hacemos esto? Pues para que tenga una mayor o menor certeza el cirujano de qué tan buena fue su resección. ¿Sí? Si decimos todos los bordes están libres y están lejos del tumor, quiere decir que la resección del cirujano fue buena y que aquí se vino muy probablemente todo el tejido tumoral. Si decimos el borde superior, por ejemplo, está a 1 milímetro, entonces hay mucho riesgo de que en la paciente hayan quedado todavía restos de tumor y que pueda causar una recidiva esto. ¿Sí? Pero pues todo este proceso se hace de rutina entonces. Y pues vamos a poner otro par de ejemplos. Todo esto lo hacemos entonces al momento, ¿sí? Estamos nosotros viendo, o sea, es un continuo esto, no que sea todo al mismo tiempo, pero es un continuo. Vemos una pieza quirúrgica, la exploramos y pues al momento de estarla explorando ya estamos aquí formulando probables diagnósticos y estamos ya dándonos una idea de qué es lo que vamos a buscar en el microscopio. Entonces esto, por ejemplo, es un segmento de colon. Sí, un segmento de colon que veo de entrada que está muy congestivo, la trama vascular está muy marcada, todas estas venas dilatadas no son normales. Se alcanzan a ver algunos nodulitos también aquí en la grasa del borde mesentérico. Estos nodulitos tampoco es normal que los veamos, esos van a ser muy probablemente, bueno, por la imagen así, yo diría, bueno, estos van a ser ganglios linfáticos, efectivamente eran ganglios linfáticos. Al abrir esta pieza, se puede ver que pues tenía un área de constricción en su parte central y esa área de constricción pues es por sus características, cómo está formada, cómo está cerrando la luz, la superficie que tiene, el cambio de su coloración y demás, pues yo digo, veo esto y digo, esto va a ser un cáncer de colon. Sí, entonces aquí ya se hacen el protocolo de corte pensando que este es un cáncer de colon, se hacen cortes transversales del área tumoral. Se puede ver cómo el tumor no está delimitado por la serosa, está invadiendo partes de la grasa alrededor del colon. Aquí en este otro corte está demostrando que está el tumor pues infiltrando casi toda la circunferencia del colon en esta zona y que aquí vemos ya un nodulito, este óvalo rojo nos está señalando un nodulito por fuera del asa intestinal que tiene unas características macroscópicas muy similares, tiene ese mismo color blanquecino, con algunos puntilleo amarillento, está aumentado de tamaño, muy aumentado para ser un ganglio linfático normal. Entonces esto muy probablemente va a ser un ganglio metastásico. En mi primera aseveración, ¿verdad? En mi primer análisis de la pieza digo, esto es un cáncer de colon, estoy segurísimo y esto de seguro va a ser un ganglio linfático. Ya que nos queda, bueno, revisar el corte al microscopio, efectivamente este era un cáncer de colon. ¿Sí? La línea punteada que está limitando el tumor. Este es un corte microscópico que corresponde al corte macro que estamos viendo aquí. Y el óvalo o este círculo negro corresponde con este óvalo rojo, donde efectivamente encontré en este caso pues un ganglio con metástasis, es decir, diseminación del tumor. Y todo esto es importante reportarlo porque también para hacer el reporte histopatológico, sobre todo de las enfermedades neoplásicas malignas, hay muchos protocolos, ¿sí? Nosotros no hay una institución o una organización que sea mundialmente reconocida y aceptada en general, pero pues hay algunas que son más aceptadas que otras o tienen mayor difusión. Por ejemplo, nosotros aquí en México la mayoría de los patólogos, sobre todo los que estamos certificados,
nos regimos por las sugerencias o nos guiamos por las sugerencias que nos hace el CAP. Sí, el CAP es el College of American Pathologists, mal traducido por muchos colegas como Colegio Americano de Patólogos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer a eso, verdad? Entonces, si ustedes buscan CAP, ahorita en Google, si buscan, terminando la clase CAP, Protocols, si ponen esto en Google, les va a mandar un enlace a una página que va a decir justamente CAP, Cancer Protocols, y ahí van a encontrar un montón de protocolos para distintas neoplasias malignas, tumores de hueso, tumores de mama, tumores de tubo digestivo, tumores de riñón, tumores de próstata, y ahí nos hacen recomendaciones de qué es lo que se debe reportar. ¿Sí? Nos dicen, cuando tú hagas tu reporte de diagnóstico, pues tienes que incluir estas características del tumor, esto de los bordes quirúrgicos, esto del tipo de células, esto de estudios especiales como inmunohistoquímica y todo eso, te va a decir, bueno, o te da una pista, por si no sabes bien, o si te falta algo de experiencia con estas piezas, de qué es lo que debes tú hacer al momento de estar haciendo el abordaje macroscópico, ¿sí? Si te dice debes incluir el borde proximal y el borde distal, bueno, voy a meter un corte del borde proximal y un corte del borde distal. Si me dice tengo que ver si el tumor invade la grasa pericólica, debo meter un corte del tumor hacia la grasa. Que si invade los vasos sanguíneos, debo meter cortes o debo buscar invasión en los vasos sanguíneos, etcétera, ¿sí? Este es otro ejemplo de por qué es bueno, digo, entre más tengamos acervo de imágenes mentales, les decía, de patrones macroscópicos y microscópicos, es mejor. Esta es otra pieza de intestino. ¿Sí? Este es un segmento más o menos larguito, como unos 30 centímetros de intestino delgado. Y aquí está esto que está haciendo como un abultamiento, es el ciego. ¿Sí? Entonces aquí está la válvula ileocecal. Este es un segmento de intestino que se resecó de un paciente con datos de suboclusión. La suboclusión básicamente nos dice como que el intestino medio se obstruye, pero no se obstruye completamente. ¿Sí? Es la suboclusión. Y esto lo pueden causar muchas entidades o enfermedades, entre ellas pues, los tumores también. Cuando se hicieron estudios de imagen en este paciente, se observaban estas zonas de constricción del intestino que estaban de forma saltatoria, ¿sí? Hay varias zonas de constricción aquí. Entonces, esto de entrada pues ya no es muy consistente con un tumor maligno, pero pues no se quita esa posibilidad porque hay tumores que pueden surgir en otra parte del tubo digestivo y después diseminarse por fuera y hacernos siembras en toda la superficie externa del intestino y otras vísceras, lo que se llama carcinomatosis. Entonces no se descarta que esto sea un tumor maligno. Al hacer la apertura de esta pieza quirúrgica, aquí estamos viendo una foto de lo que es la zona de la válvula ileocecal. Esto sería aquí la luz del ilion. Y aquí está el ilion. Entonces, esta en amarillo vamos a poner aquí la válvula ileocecal. Válvula ileocecal. Y pues hacia abajo está, vamos a poner en azul, hacia abajo estaría el ciego. Y ya aquí más o menos en color rosa empieza el colon ascendente, ¿sí? Entonces, la válvula ileocecal aquí se ve anormalmente gruesa. Está muy engrosada. También toda esta zona de la periferia de la válvula ileocecal. Voy a quitar estas líneas. Sí, este comportamiento lo pueden tener muchas veces los tumores malignos del colon, algunas formas de cáncer de colon que surgen justamente aquí en la válvula ileocecal, causan este engrosamiento. Aparte, la mucosa aquí se ve muy rojiza, está ulcerada. Entonces, al ver esto, pues uno vuelve a pensar o a meter ahí en sus posibilidades, esto puede ser un cáncer de colon. Pero se notan aquí en este caso en particular, estos pequeños nodulitos muy redondos y blanquecinos que están por todos lados, ¿sí? Tienen un tamaño pequeñito. A esto le llaman... bueno, ahorita nos vamos a regresar a esa descripción, pero estos son nódulos pequeñitos, ¿sí? Entonces, al hacer el estudio al microscopio, pues en la mucosa que está aquí del lado derecho, no se ve ningún cambio que encaje con la descripción de cáncer de colon.
pero se ve esta formación redondita que está aquí delimitada con la línea punteada, que es una estructura que se llama granuloma. Eso los vamos a conocer también cuando hablemos sobre inflamación, pero aquí se los voy presentando nada más brevemente. Es un granuloma esto, ¿sí? Este granuloma tiene aparte aquí, vemos esta estructura medio rara y grandecita, que hay otra muy parecida. Esas son células gigantes, ¿sí? Células gigantes multinucleadas. Aquí estamos viendo una de cerca. Gigantes porque están grandes, ¿sí? Muy grandes, y multinucleadas porque, pues, cuéntenle los núcleos, ¿sí? Tiene como unos 20, 25 núcleos esta célula. Y este tipo de célula en particular es de un tipo también que se llaman células de gigantes de tipo Langhans. Cuando nosotros vemos algo como esto, siempre se nos viene a la mente una posibilidad diagnóstica, ¿sí? Que esta les voy pasando el dato. Cuando tengan sesión anatomoclínica, siempre es un diagnóstico diferencial de todo. La tuberculosis. Entonces, al ver esto, debemos considerar una probable tuberculosis. ¿Qué hay que hacer? Bueno, complementar esto con tinciones especiales para tratar de detectar el bacilo de la tuberculosis. Si aquí hubiera TB, bueno, veríamos bacilitos aquí adentro ya con esa tinción especial, o aquí por fuera entre estas células los veríamos. En este caso, de este paciente en particular, no se detectaron esos, pero eso no descarta completamente el diagnóstico de tuberculosis, porque a veces son muy difíciles de encontrar, ¿sí? Pero por lo menos con esto eliminamos la posibilidad de un cáncer de colon, porque este se trataba de un paciente joven. Entonces quitamos una posibilidad diagnóstica y dejamos otra como interpretación histológica. Les dije que no siempre llegamos a un diagnóstico definitivo.